Otra vez estamos aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Cimental Gil. Soy del grupo de Tercero K. Y el día de hoy hablaremos de la corriente trifásica. Vamos a empezar. Antes de empezar con el video, vamos a tocar el tema de lo que son las corrientes alternas y continuas. Vamos a empezar por la corriente continua, a la cual para facilitar su nombre la podemos llamar como DC. Así como los dueños de Batman y Superman. ¿Qué chiste tan malo nomás? DC, lo cual significa Direct Current. Es un tipo de energía la cual podemos almacenar ya sea en baterías, dínamos o paneles solares. La ventaja de esta energía es que la podemos almacenar en forma de energía química, algo que vendría siendo muy útil para lo que son las máquinas móviles, tales como baterías, computadoras, carros, celulares, etc. Una corriente continua se caracteriza porque tiene una magnitud y una dirección estable. Te voy a estar dejando un ejemplo por aquí. Como puedes ver, las esferas azules se están moviendo en una sola dirección. En el video todo se está representando por su simbología, pero imagínate que lo de rojo es una batería y que lo verde es un foco. El que te estoy enseñando es un circuito simple el que solo se utiliza para encender una bombilla. La energía viene y va. La corriente siempre va a ir de positivo a negativo. Esto viene siendo lo que define la dirección de los electrones según la teoría convencional. Se me olvidó tocar un tema, perdón. Antes de seguir vamos a dejar en claro lo que es la corriente y el voltaje. La corriente vendría siendo el flujo de electrones que hay dentro de un conductor. En otras palabras más simples, es la cantidad de bolitas que hay en un circuito. Y el voltaje vendría siendo la fuerza que impulsa estos electrones. Ahora sí ya cabe. Ahora siguiendo con el tema de la corriente continua. En sí este tipo de energías es utilizada para hacer funcionar máquinas pequeñas. Máquinas pequeñas de bajo voltaje. Bueno, pequeñas entre comillas, porque un carro es de tu tamaño, así que no tanto. La corriente continua sirve para darle energía a motores automotrices, aviones y baterías pequeñas y todo eso. Por lo mismo que dije anteriormente, que este tipo de energías son portátiles. Y ahora vamos a ver lo que es la corriente alterna. La energía alterna, también llamada como AC, lo cual significa Alternating Current, que se note que no entro a las clases de inglés. La corriente alterna, a diferencia de la otra, es que esta tiene una magnitud y dirección demasiado cambiante. Te voy a poner el mismo ejemplo que utilicé en la corriente continua. En este simple dibujo puedes ver que los electrones primero van a un lado y después van para otro. Estos cambios se deben a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente, pero eso no significa que sea malo. Está bien. Algo que es importante resaltar es la frecuencia. Esta solo se ve en la energía alterna y es la velocidad en la que un electrón le da una vuelta al circuito. En el ejemplo que te di hay una frecuencia de 0.5 Hz, lo cual se refiere a que realiza medio ciclo por segundo. Hay que pensarle tantito, y si fuera una frecuencia de 1 Hz le daría una vuelta por segundo. Y normalmente en las casas hay una frecuencia de 50 Hz, lo cual significa que en un segundo un solo Hz ya le dio 50 vueltas a tu casa. O sea que en lo que va este video un Hz ya le dio como 500 vueltas a tu casa o algo así. Sí, mamá. Mientras que la corriente continua se puede producir en baterías, dínamos y paneles solares, pues la alterna no. La alterna únicamente se puede producir por alternadores. Como que el guionista de este video pues se quemó la cabeza pensando lo que dijo, ¿no? A diferencia de la corriente continua, esta no se puede almacenar. Esta energía la solemos usar para las computadoras de escritorio y los tomacorrientes de tu casa. Y en sí la corriente alterna se utiliza para aplicaciones de alto voltaje. Esta corriente es utilizada para distribuir energía en las casas, negocios y edificios. Entonces la energía continua sería para aplicaciones de bajo voltaje y la alterna sería para aplicaciones de alto voltaje. No podría decirte cuál es la energía peor o cuál es la mejor, porque meramente cada una es para un proyecto diferente, así que ambas son útiles. Las dos tienen sus pros y sus contras. Ahora te voy a estar dejando por aquí la representación de las corrientes en gráficas. Esta vendría siendo la corriente continua y como estás viendo su flujo nunca cambia. Si al principio esta corriente tenía 12 voltios, al final también va a tener 12 voltios. Ahora vamos a ver la representación de la corriente alterna. Como estás viendo, la onda está en una clase de zigzag. Como te dije al principio, esta tiene una magnitud y una dirección muy cambiante. Existen muchos tipos de representación gráfica de la corriente alterna. Existe la triangular, la rectangular y la senoidal. No me lo vayas a alburear, ¿ok? No te pases de lanza. Te voy a estar dejando la fórmula para saber el voltaje de una corriente alterna por aquí. Ok, ya después de haberme enrollado con estas conexiones, pues ahora vamos a ver lo que son las corrientes trifásicas. Como todos sabemos, existen las corrientes trifásicas y monofásicas. Vamos a ver la diferencia de estas. Como estás viendo, estas conexiones se hacen por medio de corriente alterna. Y me estoy dando cuenta que no hubo necesidad de explicar la corriente continua anteriormente. El que hizo este guión hizo las cosas mal. No me voy a enrollar mucho con este tema, prácticamente es muy parecido al tema anterior, así que no fue un desperdicio de tiempo de todo hablarlo, así que voy a intentar simplificar todo lo que pueda. La corriente monofásica. Como estás viendo en la gráfica, la corriente monofásica solo tiene una onda senoidal de voltaje. Esto a diferencia de la trifásica que tiene 3. Las cuales tienen una separación más o menos de 120 grados, más o menos. Ahorita estás viendo su representación en una gráfica, pero vamos a verla en un circuito simple. En este momento estarás viendo una corriente monofásica y estás viendo cómo solo necesita de 2 cables para completar el circuito. Y en el trifásico necesitarías 3 cables para completar el circuito. ¿Entiendes? Trifásico, 3.
La diferencia aquí es que la corriente monofásica puede completar su circuito con solo una carga. La trifásica la tiene que completar con 3 cargas. Si quisiéramos igualar las cargas, deberíamos agregar 4 cableadas más al monofásico. Y todavía tenemos que asegurarnos de que las cargas estén bien balanceadas, porque si no, pues puede explotar, ¿verdad? En el caso de que las cargas no estén balanceadas, todavía tendríamos que agregar otro cable extra para que pues esté balanceado y no explote. Y dejando las cosas como estaban al principio, el sistema trifásico te da el triple de carga solo por un cable más. En este aspecto también se parece al tema que toqué anteriormente. El sistema monofásico en sí vendría siendo para lo que son casas y pequeños negocios. El sistema trifásico se usa ya para lo que son empresas, edificios, fábricas, cosas grandes. Y si te preguntas cuál es el mejor, depende de lo que quieras para tu proyecto. Y ya después de toda esta introducción, vamos a ver lo que es un motor trifásico. En el entorno industrial se utiliza mucho el motor trifásico. Es un motor eficiente con una muy buena relación de peso, tamaño, potencia. Resumiendo todo el video que acabo de ver, los motores trifásicos se suelen usar en fábricas, los cuales funcionan con corriente alterna. Luego se encontró que si se movía un imán permanente junto a una bobina de alambre, se producía una corriente eléctrica en el alambre, sin tener de por medio batería alguna. A este tipo de corriente se le denomina corriente alterna. Como estamos viendo aquí, conforme el imán gira va creando ondas senoidales en la gráfica. Esta vendría siendo la forma en la que los motores trifásicos funcionan. Y de estar viendo esto te estarás preguntando, ¿no se supone que el trifásico pues es de 3? Trifásico de 3. Si no te lo preguntaste me sentiré raro. Y con ello tendremos un alternador que produce 3 formas de onda idénticas entre sí, pero desplazadas en tiempo. Ahora ya sabemos más o menos cómo funciona el motor trifásico, así que ahora vamos a hablar de lo que son las conexiones estrella y delta. Vamos a dejar en claro que ambas conexiones son solo para los motores trifásicos, ¿ok? Como viste anteriormente, hay 3 ondas de líneas senoidales. La forma para que estas 3 ondas queden en un solo cable es usando una conexión estrella o delta. En la conexión estrella se suelen juntar los inicios o los finales de los 3 cables. Se juntan los 3 cables en un solo punto donde mayormente debe haber un cuarto cable que sería el cable neutro. A ver, espérate, aquí dice que los cables tienen nombre, a ver. Por conveniencia, estos cables se les puede denominar como R, S y T. Y el cuarto cable vendría siendo el cable N. N de neutral, R de recio, S de señor Domínguez, páseme por favor, y T de Tamaulipas. ¿Es necesario explicar qué es humor? La verdad busqué el significado de estas siglas, pero la verdad no supe qué significan, así que ahí sí les quedó mal. Te voy a estar dejando una imagen por aquí de cómo es la conexión estrella, así que como estás viendo, los inicios o finales de los 3 cables están en un mismo punto. Y ya una vez viendo esta conexión te harás la pregunta, ¿dónde está la chingada estrella? Eso no es una estrella, eso es un triángulo para adentro. En sí la conexión estrella es requerida cuando necesitamos una terminal neutra. Como estás viendo, la conexión estrella entran siendo 380 voltios y salen por el cable neutro siendo 220 voltios. La conexión estrella puede ser de 3 fases y 3 cables, así como también puede ser de 3 fases y 4 cables. La diferencia de la conexión estrella y la conexión delta es que en la conexión estrella se pueden usar calibres de cable bajos, por lo mismo que tiene 4 cables y pues son más neutro y pues hay privilegios, ¿no? En sí con la conexión delta se deben usar calibres más altos porque pues después explota y está feo eso. Ahora vamos a pasar a lo que es la conexión triángulo o delta. En sí el propósito de esta conexión vendría siendo el mismo, que las 3 ondas se pueden conectar para que la energía quede en un solo cable. En la conexión delta lo que se hace es juntar el inicio de un cable con el final de otro cable, y así con el segundo y así con el tercero hasta que terminas haciendo un triángulo. Te voy a dejar un esquema porque al chile ni yo me entendí. Como estás viendo, en esta conexión solamente son 3 cables, así que no se balancea de ninguna forma. Si a la conexión le entran 380 voltios, 380 voltios van a salir. Y en sí, como ha sido en los dos casos anteriores, pues aquí es igual. La conexión estrella es usada en las líneas de transmisión de potencia y la conexión delta es para líneas de transmisión de industrias. Uno es para cosas grandes y otro para cosas chiquitas. Y pues bueno, este ha sido todo mi video. Mi nombre es Miguel Ángel Cimental Gil, soy del grupo de Tercero K. Muchas gracias por ver.